Queridos amigos, seguramente han escuchado acerca del relato de Génesis, la ocasión en la que una serpiente le dijo a Eva, no morirán, siendo que Dios había dicho exactamente lo contrario, si es que ellos tomaban del fruto y comían. Pareciera que desde ese momento Satanás encontró una veta a través de la cual cautivar nuestra imaginación, nuestro interés, y una y otra vez ha sabido hacer tropezar a la humanidad con el mismo engaño. No lo ha cambiado. Tal vez ahora está revestido de cierta modernidad o de cierto encanto porque nos llega a través de novelas, historias, películas, esta idea de que realmente los muertos no mueren. Sin embargo, Dios tiene una solución definitiva para el problema de la muerte y ninguno de los engaños de Satanás pretende siquiera tratar de resolver el tema, sino solo distraernos de la solución que Dios tiene. Así que estudiemos juntos en este capítulo la solución de Dios para el problema de la muerte. El mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Queridos amigos, un gusto estar con ustedes una nueva semana aquí en su programa Lecciones de la Biblia. Hoy tenemos un tema bastante interesante que cautiva mucho la imaginación, que genera muchas preguntas también, porque apela a lo sensorial, a lo que tal vez nuestros sentidos perciben, pero aquello debemos confrontarlo también con la palabra de Dios. Y está junto a nosotros, como ya es habitual en esta temporada, el pastor Sergio Celis, al que le damos nuevamente una bienvenida para este nuevo episodio. Muchas gracias, Pastor Pablo. Aquí estamos recibiendo el mes de junio, ya el último mes de nuestro trimestre, esperando que estas lecciones puedan ser provechosas para todos nosotros. Así es, y confiamos en que Dios nos pueda dirigir también, para lo cual también los invitamos a que se una a nosotros en esta oración. Señor, que estás en el cielo, agradecemos grandemente tu compañía, tu presencia. En estas semanas hemos ido aprendiendo, hemos ido avanzando progresivamente en cómo este conflicto entre el bien y el mal nos alcanza, nos desafía en diferentes ocasiones, circunstancias de nuestra vida. Hoy queremos justamente abordar un tema que sin duda es bastante sensible, está tan presente, ha permeado tantos medios de comunicación inclusive, cosas que incluso aparecen tan inocentes para algunos. Ayúdanos, Señor, a tener de tu compañía en esta hora, la conducción de tu Espíritu en nuestros diálogos, de tal manera que este estudio pueda ser provechoso y pueda apercibirnos también de estos peligros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, nos referimos justamente, y tal vez algunos amigos ya escuchándonos hablar de estos peligros, estas situaciones, de qué estamos hablando. Ciertamente el título del video, de la transmisión ya adelanta algo. Estamos hablando del espiritismo, estamos hablando de lo que muchos asocian ya con tanta naturalidad con el consultar a los muertos. ¿Y por qué digo tanta naturalidad? Porque libros, películas, series, hemos sido bombardeados con este concepto, hemos sido bombardeados con esta noción de que en realidad la muerte hay que tal vez reformularla porque quienes han muerto realmente no están muertos. Y pareciera que les creemos más a los muertos que a los vivos. Y eso ya de por sí también es un tremendo desafío y un problema. ¿Cuán nuevo es esto? ¿O realmente estamos hablando de algo antiguo, pero que viene disfrazado o vestido de modernidad? Porque hemos aludido a cosas como películas y todo eso, es algo moderno, pero el génesis, la semilla de esto, ¿de dónde viene? Bueno, la verdad es que el espiritismo
así como movimiento, nosotros podríamos remitir al siglo XX, ¿no es cierto?, cuando comienza a haber un movimiento de gente que dice comunicarse con los muertos, que es capaz de emitir sonidos, ¿no? Están las famosas hermanas Fox, ¿no es cierto?, que después supuestamente confesaron de que era todo una farsa, no sé. Hay de todo, ¿no? Hay gente que efectivamente utiliza esta etiqueta de espiritismo para engañar. Hay mucha gente que monta un show, hay cositas que se mueven, que suenan, pero que es algo parecido, ¿no es cierto?, al Mago de Oz, atrás de, ¿no es cierto?, de pantalla. Está todo ahí, digamos, producido para que sea tal. Pero la Biblia también nos advierte de que también hay una posibilidad de que haya gente que intenta esto a través de poderes que nos pueden parecer, que la Biblia condena gravemente, ¿no? Quizás podríamos decir que todo esto comienza con la mentira que Satanás le dice a Eva, con el engaño que Satanás le presenta ya ahí a través de la serpiente. Vamos a decir que la serpiente fue el primer medium, ¿no es cierto?, de la historia, porque es a través de una serpiente que Satanás se expresa y le dice a la mujer allí en Génesis capítulo 3, el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Versículo 4. Génesis 3, 4. Totalmente lo opuesto a lo que Dios les había dicho, que el día que comieran de ese fruto, ciertamente morirían. Y alguien podría decir, bueno, Eva comió, Adán también, y ese día no cayeron fulminados. Pero ese día se introdujo la muerte. Ellos comenzaron a envejecer, al poco andar, ya se comenzaron a caer las hojas de los árboles también. Se introdujeron una serie de cambios muy profundos en la creación, en la realidad de la humanidad, que denotaron algo aquí pasó. La muerte se había introducido y ese es todo un tema bastante extenso que otros escritores bíblicos van a desarrollar. Exacto. ¿No? La separación con Dios, que es la fuente de la vida, hizo que ellos, esa capacidad de vivir para siempre, que era condicionada a su obediencia, se fuese perdiendo, ¿no? Y ellos desde ese momento se volvieron en seres mortales porque se habían desconectado de la fuente de la vida, ¿no? En ese sentido, ellos comenzaron a morir, vamos a decir, a partir de ese día. Pero lo que está detrás de esto es esta enseñanza de que las personas después de muertas en realidad siguen viviendo, pasan a otra vida, algunos le llaman la vida ultratumba, ¿no? Y la posibilidad de poder comunicarse con esa gente. Y esto es muy atractivo para muchas personas, ¿no?, que extrañan a sus padres, extrañan a su hijo, a su hermano, a su hermana, y cuánto quisieran volver a hablar con ellos, volver a verlos, volver a saber noticias de ellos, ¿no? Entonces comienza allí una mentira, ¿no?, a través de Satanás, de que es posible que las almas, ¿no es cierto?, el concepto de alma también en la Biblia ha sido trastocado muchas veces, nunca ha sido un espíritu incorpóreo que anda vagando por allí. El alma es la persona completa, ¿no? Lo hemos estudiado, yo creo que hace un par de años nos tocó estudiar toda una temporada este mismo tema, ¿no es cierto?, y coincidimos aquí en este mismo panel, y tenemos que recordar que la Biblia, ¿no es cierto?, claramente muestra que eso no es posible. Vamos a verlo, vamos a ver algunos textos, vamos a repasar esto, pero el espiritismo en ese sentido es muy atractivo, ¿no? Y como decías tú, eso también vende, ¿no? Por eso lo vemos tanto en las series. Hay muchas series que están basadas en esta idea, hasta nos hacen ver que los fantasmas, digamos, existen, son muy simpáticos, son gente muy amigable, ¿no es cierto? Y bueno, hay de todo, ¿no es cierto? Hay de todo. Y esto de que vienen muertos y que se aparecen, ya aparece en la Biblia y Dios da un dictamen respecto a este tipo de cosas. Por eso decimos que es muy peligroso. Pero ¿sabes lo que también me preocupa a mí? Que no solamente está esto en la cultura popular de la gente, de comunicarse con los muertos,
sino que también esto ha entrado al mismo cristianismo. Y hemos visto incluso películas cristianas en donde se cuenta lo que pasa con personas que estuvieron muertas y que llegan contando ciertas experiencias que tuvieron durante ese tiempo que estuvieron muertos. Claro, hay libros, salió también ahora hace poco una especie de documental, un autor que en realidad defendía las evidencias respecto a la resurrección de Jesucristo. Ahora está, hace poco, ¿no? Produjo un libro sobre argumentos respecto a la vida más allá de la muerte y la realidad del cielo, porque supuestamente quienes han sido declarados muertos clínicamente, pero que han sido luego reanimados, han contado, ¿no? una experiencia en donde han ido al cielo y después han regresado porque han sido reanimados. Eso finalmente tiene que verse confrontado con la palabra de Dios, porque si no, estamos regresando al mismo escenario ahí del engaño de Génesis 3. Ahora, tú mencionas, esto nos resulta atractivo y me parece que la Biblia no niega ese hecho. No, nos parece atractivo vivir para siempre. Y no hay que olvidarlo, tú mismo aludías a esto. Así es como originalmente Dios nos había creado, condicionados, sin duda, a nuestra sujeción a Él. Entonces, el pasar del tiempo, el sentir que nos vamos envejeciendo, sin duda que no nos parece natural. Sentimos que no debiera ser así, por eso tanto nos apena perder a nuestros seres queridos. Hay un texto que a mí siempre me ha llamado la atención, se encuentra ahí en Eclesiastés capítulo 3, es un capítulo que habla acerca de que todo tiene su tiempo. Sin embargo, lo que llama la atención es lo que menciona el versículo 11 en particular. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo, refiriéndose a Dios, ¿no es cierto? También ha puesto la eternidad en sus corazones, sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. O sea, el ser humano está puesto en una transitoriedad, está puesto en una situación de no alcanzar a percibir todo de Dios. Y sin embargo, algo queda de lo que Dios originalmente hizo, ¿ya? En el hecho de ser creados a imagen de Dios. Aunque el pecado y la muerte se han introducido y aunque pareciera que esa imagen está un tanto borrada, pareciera que en el corazón humano intuimos, buscamos esto de la eternidad y sin embargo no podemos, no alcanzamos, no nos da. Y creo que eso Satanás ha sabido explotarlo muy bien. Y Dios ya tiene una solución para esto. La muerte no va a ser un enemigo eterno ni es el fin de todo, pero la narrativa, la solución que Dios presenta es muy diferente a la que presenta Satanás. Bueno, y eso va unido, ¿no es cierto?, con la popularidad de esta idea, ¿no? Se estima que solo en Brasil hay más de 10 millones de practicantes del espiritismo. Estamos hablando de mucha gente, cuánto más en el mundo, ¿no? Y si a eso sumamos personas que son cristianas, pero que también creen que sus seres queridos están vivos en alguna parte, esto nos está presentando una situación que debiera preocuparnos y por eso es tan importante ir a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, hay un texto que la guía de estudio nos presenta que es Mateo, el capítulo 10, el versículo 28, que nos puede dar una luz para comenzar quizás este diálogo respecto a lo que la Biblia dice en cuanto a la vida después de la muerte. Dice allí, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hay varios elementos que podemos destacar de este versículo. Primero, el Señor está diciendo que esto no es algo que nosotros no tenemos que temer de las personas que nos quieran hacer daño. Dice, ¿no? Primero, que no tenemos que tener miedo por las personas que matan el cuerpo, porque finalmente hay una solución para eso, ¿no? Eso es lo que podemos leer entre líneas. Claro. Lo que no tiene solución, dice, es el matar el alma. Entonces aquí pareciera que algunos dirían, aquí hay una dicotomía, claro. ¿No? Sí. Pero justamente Pablo está usando una figura común en el pensamiento griego. Pero estas son palabras de Jesús, sin embargo. Sí, perdón, estoy totalmente equivocado aquí. Exactamente. Jesús está usando
pensamientos que a veces están en la comunidad popular para poder ejemplificar esto. Dice, mire, la destrucción definitiva no viene en la muerte, sino que viene, ¿no es cierto?, cuando tú decides apartar de lo que Dios dice, finalmente, aquello que mata el alma. ¿Qué es lo que mata el alma, ¿no? Aquello que me hace perder mi fe, aquello que me hace no creer en Jesucristo, ¿no es cierto? Esa es la discusión, ¿no es cierto?, que hay acá, ¿no? Aquellos que están hablando acerca de que por creer en Cristo van a ser perseguidos, ¿no? Por andar predicando a Cristo van a ser perseguidos. Y dice, bueno, no tengan miedo de eso. Tengan miedo más bien de perder su fe, de no hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que está diciendo. Entonces, lo está diciendo Jesús. Y él dice que al hacer eso se está destruyendo y se está matando el alma en el Gehenna, ¿no es cierto? En el infierno, que sabemos que no es el infierno como los entendemos normalmente en la cultura tradicional. La palabra que se traduce aquí, infierno, no tiene esa alusión. El Gehenna hacía alusión culturalmente, digamos, al valle de Hinnom. Ahí era el basurero de Jerusalén. Por eso Jesús habla mucho acerca del fuego que está ahí, del gusano que no muere, porque ahí hay basura, ahí hay perros que van a sacar lo que pueden de la basura, por eso se habla del crujir de dientes. Hay muchas imágenes que vienen de ahí. El Gehenna alude a ese lugar físico que, como tú dices, ¿no? En la cultura popular así asociaban como sería equivocadamente el destino final, como una especie de tormento eterno. Pero no, Jesús no enseña eso, el resto de la Escritura no enseña tormento eterno. Sin embargo, se toman de estas figuras. Ahora, claro, cuerpo y alma, muchos también tenían algo del folclore que se había metido y Jesús naturalmente, como tú decías, como que usa esto para decir, miren, el dolor físico o el morir no es el problema. Hay algo más terrible, que es la perdición definitiva de todo el ser. Correcto. El discípulo, el capítulo 10 de Mateo es, por excelencia en este evangelio, el capítulo donde se aborda el discipulado, la misión. Y hay costos para esa misión. Significa remar contra la corriente, significa levantar la voz con un mensaje que para muchos no es popular. Y por lo tanto puede haber oposición y habrá persecución muchas veces para el cristiano fiel. Pero Jesús ahí nos recuerda, no teman por eso que es solo físico, que afecta ya sea su integridad física, ya sea que sean lanzados en la cárcel, que es una de las posibilidades que Mateo 10 señala, o que incluso pierdan su vida. Pero en realidad preserven, como tú decías, la fe en el lugar correcto, porque finalmente a la luz de la eternidad ya tengo una solución para aquello. Así que es un texto que nos habla muy claramente sobre nuestra mortalidad y, sin embargo, dónde debemos colocar nuestra confianza. El que quiere salvar su vida la perderá, también dijo Jesús. El que quiere salvar su vida por medios humanos, por ejemplo, renunciando a su fe en Cristo, pensando que con eso logró burlar la muerte o logró burlar la persecución, pero ¿a qué costo? O sea, el capítulo 10 nos presenta un contexto que toca una fibra bien sensible, sobre todo si declaramos ser seguidores de Jesús. Y esto nos lleva a la conclusión de que lo que Jesús está queriendo decir acá, que es posible una destrucción completa de nuestro ser a partir de nuestro rechazo hacia Él. Y que esa supuesta alma, ¿no es cierto?, que para muchas personas sobreviviría a la muerte, no es el caso, ¿cierto? Todo nuestro ser, si es que nosotros nos separamos de Dios, va a ser destruido y va a terminar en ese depósito final que era el Gehenna, que era donde se destruían las cosas, no es que las cosas vivían para siempre, no se perpetuaran para siempre, sino que donde se destruían las cosas, ¿no? Bueno, y este texto tiene un trasfondo interesante en Ezequiel 18. Ezequiel 18 también señala el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, está hablando de todo el ser, ¿ya? Es todo el ser. Yo, el que actúo, el que peco, el que me porto bien o mal. Esa realidad sin Dios me conduce inevitablemente a la muerte. Sí, bueno, ya hemos cubierto ciertas bases. Sin embargo, también tenemos que girar un poco nuestra mirada hacia, bueno, ¿cuál es la narrativa correcta? Entonces, ¿cómo es que podemos discernir entre el engaño y el error y cómo confiar en aquello que es correcto y certero a la luz de la palabra? Así que
Queridos amigos, después de esta muy breve pausa, ya estamos junto a ustedes una vez más, aquí en Lecciones de la Biblia. Queridos amigos, gracias por permanecer y regresar a nuestra sintonía. Estamos entonces revisando este tema sobre el espiritismo, el engaño tan sutil y atractivo de que pareciera que la muerte podemos burlarla o que en realidad tenemos que redefinir lo que significa aquello. Ya hemos abordado ciertas nociones que nos aperciben de esto como un problema, pero nos gustaría también revisar junto a ustedes varios textos de la Biblia que los vamos a leer tal vez en una cierta secuencia para que veamos que en realidad la Escritura transversalmente, de manera muy consistente, nos apercibe sobre este problema. Y por lo tanto no es solo un desafío actual, no es solo que hoy el ser humano, tal vez su imaginación o sus anhelos van por formular una solución sin Dios para el problema de la muerte, sino que parecería que ha sido un problema siempre. Pastor Sergio, ¿por dónde querríamos comenzar este repaso? Quizás lo primero es leer lo que la Biblia nos dice, advirtiéndonos del problema, del peligro, ¿no es cierto?, que significa el querer consultar a los muertos, ¿no? Que eso aparece en Deuteronomio capítulo 18, versículo 11, tenemos ahí un ejemplo. Podemos leer desde el versículo 10, donde dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Entonces aquí hay una advertencia de parte de Dios de cuidado con estas prácticas ocultistas, con estas situaciones que nos llevan a querer tener alguna información supuestamente de los muertos o del futuro, ¿no? Hay mucha gente que le gusta consultar el tarot, el horóscopo. La Biblia nos dice que eso nosotros no debiésemos practicarlo, no es algo que Dios aconseja, no es una recomendación divina. Y sin embargo el versículo 9 dice que es muy común entre las demás naciones. Así que no nos extrañemos el hecho de que algo sea común, que esté muy bien instalado tal vez en la cultura popular, en el imaginario colectivo, no necesariamente valida una cierta práctica. Creo que ahí nos haría muy bien el consejo de nuestros padres, ¿no? O sea, si todos se tiran por el puente, tú también te vas a tirar. O sea, no usemos el argumento de la mayoría. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace, sí, ciertamente. Porque hay graves a un peligros. vecino, un primo lo hizo y le resultó. Nosotros, Claro. Cuidado, vamos a ver por qué Dios no quiere que hagamos esto. Esto está también ahí indicado en Isaías, el capítulo 8. También hay una advertencia al respecto. Y cuando dice en el versículo 19, si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿No? El versículo 19, no, después, bueno, recalca después a la ley y al testimonio, si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, si no habla conforme a la palabra de Dios, todo lo anterior, por contraste, dice, no es cierto. No vamos a consultar a personas que no se basan en lo que Dios ha dicho. Sí. Entonces, no hay que consultar a divinos, no hay que consultar, ¿no es cierto?, a los muertos. ¿Por qué vamos a consultar a los muertos acerca de los vivos si tenemos un Dios vivo? Y ahí está justamente el contraste. Tenemos un Dios vivo, un Dios que se comunica, un Dios que interactúa con nosotros, que se ha revelado, porque vamos a estar consultando al muerto. Exactamente. Al que ya ha dejado de respirar, al que ni siquiera podemos ver, ni tocar, ni escuchar. Hay un serio problema ahí. Bueno, ¿y cuál es la razón por la cual Dios no quiere que nosotros hagamos este tipo de consultas? Yo creo que ahí es donde entramos derechamente con lo que la Biblia nos dice, por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, cuando dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. ¿Por qué Dios nos dice que nosotros no debemos consultar a los muertos? Aquí hay una primera respuesta. Porque claramente no estamos hablando con el muerto. Porque el muerto no tiene esa posibilidad de comunicarse. Entonces la pregunta es ¿con quién estoy hablando? Y ahí es donde
puede abrirse el ojo y la mente de alguien a pensar, en realidad no me había hecho esta pregunta. Si realmente escucho historias, como tú decías, el vecino, un amigo, o me contaron que alguien, ¿con quién hablaron estas personas? Porque tal vez les puedo creer que sus ojos vieron algo, sus oídos escucharon algo, pero si la palabra de Dios me dice de que al estar muerto hay una total inconsciencia, el cuerpo de por sí vuelve al polvo, todo lo que la Escritura nos señala, entonces ¿con quién están hablando estas personas? Y me parece de que justamente lo que veíamos ya en el primer bloque, viendo el origen de este engaño en Génesis 3, ya nos da un claro indicio. El mismo que está detrás del engaño pareciera que está ahí haciendo todo lo posible para perpetuarlo. Satanás está detrás de este engaño. Así es. Quien está detrás de estas palabras, de lo que nuestros sentidos captan, no es la persona que tanto amábamos, no es ese familiar. Está Satanás, justamente porque él sabe que si él nos puede hacer desconfiar de la palabra de Dios, si él nos puede hacer desconfiar del plan divino para resolver el problema de la muerte, él sabe que nos tiene seguros. Nos tiene en su bolsillo, por decirlo así. Él sabe que vamos a desconfiar de la palabra de Dios. La cruz nos va a parecer irrelevante porque no es ese el camino para vencer la muerte, porque pareciera que la muerte ni siquiera es un problema tal como lo habíamos entendido. Por lo tanto, se nos desfigura toda nuestra percepción de la realidad cuando algo tan fundamental como esto lo pasamos por alto. Y si fuese un solo texto que nos dice que los muertos en realidad no tienen posibilidad de poder hacer algo, vamos a darnos cuenta que hay muchos otros textos que nos dicen cosas similares. Por ejemplo, nuestra guía de estudio nos trae textos como el Salmo 6, el verso 5, cuando dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Recordemos que el Seol es otro nombre para el sepulcro, ¿no? Para la tumba. Y según el Antiguo Testamento, al Seol van tanto justos como injustos. No estamos hablando, ¿no es cierto?, del infierno donde solamente, supuestamente, dice la tradición cristiana, que creemos que no se basa en la palabra de Dios, donde irían solamente los injustos. No, pero el Seol, en el contexto del Antiguo Testamento, es el lugar donde todos van. Y allí nadie alaba a Dios. O sea, la gente muerta no tiene esa posibilidad de alabar a Dios. Hay una clara indicación allí. Está también el Salmo 115, el versículo 17, ¿no es cierto? También nos da una idea muy, muy similar al decir lo siguiente. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Pero dice el 18, pues en contraste, pero nosotros bendeciremos a Jah desde ahora y para siempre. Aleluya. O sea, no hay que esperar a la muerte ya no se puede adorar a Dios. Ahora es el momento de adorar y alabar al Señor. Muy bien. Y otra cosa interesante, no vamos a leer los textos, pero ahí los pueden ustedes revisar en su guía de estudio. Está el primer libro de Reyes, donde reiteradamente se dice que cuando los reyes descansaban, ellos iban a dormir. Entonces, esto es algo que ya aparece en el Antiguo Testamento y que después lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, en donde la muerte se presenta justamente como eso, ¿no? Como un estado de inconsciencia. Dice Primero de Reyes 2.10, durmió David con sus padres, fue sepultado en su ciudad. 11.43 dice, durmió Salomón con sus padres, fue sepultado en la ciudad de su padre David. El 14:20, en el tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. O sea, el Seol, la tumba, es un lugar donde se viene a dormir o se va a dormir, digamos, ¿no? Después de la vida. Y hay que tal vez aclarar, la Biblia usa mucho la analogía. Entonces algunos pueden pensar, o sea, la muerte no es muerte, es solo dormir. Y de hecho, incluso hay ciertas doctrinas que circulan tal vez en ciertos círculos en donde se piensa sobre este dormir profundo del alma, ¿ya? Es un estado muy profundo de sueño en donde no es plenamente muerte, sino que, no, es muerte. Solo que la Biblia usa esta analogía porque tiene una solución.
Y Jesucristo es muy claro al señalar de que Él puede llamar y despertar a quienes están muertos. Y yo creo que el pasaje del Nuevo Testamento que mejor ilustra esta realidad la encontramos justamente ahí en Juan capítulo 11, este episodio de Lázaro. Pero la resurrección, que es lo que nosotros justamente vemos ahí, no es que sea algo que recién se introduce también en el Nuevo Testamento. Creo que tú ya estabas buscando ahí, ¿no es cierto? Daniel 12. Sí, sería bueno leer eso. Ya viene del Antiguo Testamento este concepto de la resurrección. Y acá está clarísimo en Daniel capítulo 12, versículo 2, cuando dice: y muchos de los que duermen en el polvo, ¿quiénes son? Los muertos. Los que están en el Seol. Exactamente. Los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. O sea, llega un momento en que ellos volverán a vivir. Es nuevamente una metáfora, una manera poética de decir que los que están muertos volverán a la vida. Los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Es solamente en ese momento de la resurrección es que se sabe el destino final de la persona. No se sabe antes, ¿no? Porque cuando la persona muere, todavía no es el juicio, todavía no hay ninguna claridad respecto a qué va a pasar con la persona. Obviamente Dios sabe, pero hay un proceso que Dios respeta y que Dios quiere realizar con sus criaturas a fin de que su nombre sea vindicado. Es algo que hemos hablado ya también. En otras temporadas. Sí. Exactamente. Entonces, no puede ser que la persona cuando muere vaya ya a su destino eterno porque simplemente no se sabe dónde tiene que ir todavía. No hay una determinación al respecto. Debe esperarse el juicio, que sabemos que es en el tiempo del fin. Creemos, ¿no es cierto?, que eso ha comenzado ya ahora. Pero cuando despierten, dicen, ahí recién se sabrá. ¿Y cuándo va a ser eso? Está hablando del tiempo del fin y de la segunda venida, ¿no es cierto? Y bueno, de hecho, Apocalipsis nos habla de dos instancias para la resurrección. La primera muerte y la segunda muerte se habla allí. Pero bueno, ya vamos a poder ver aquello. Tal vez avanzar definiendo muy bien esto. La resurrección es posible. La resurrección es la solución para la muerte. No el hecho de que este, digámoslo así, fantasmita en realidad siempre estuvo y siguió flotando o que estuvo encarcelado un tiempo dentro del cuerpo y después puede... Esa no es la narrativa correcta. La narrativa correcta es que tenemos un epílogo, un final glorioso, feliz, en donde es la resurrección la solución. Y ya vemos resurrecciones en el Antiguo Testamento. Recordemos que Eliseo, antes de él, Elías, resucitaron ciertas personas. Tenemos otras ocasiones también en el Antiguo Testamento. Pero bueno, Jesús mismo resucitó a más personas que solo Lázaro. Pero tal vez Lázaro es el momento cúlmine, al menos en la narrativa de Juan, porque esta es como la última gran prueba, como para que la gente crea o no en Jesús y en su ministerio. Y también nuevamente vemos esta noción, ¿ya? Versículo 11 de Juan 11. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si se ha dormido, se va a recuperar, dicen. Ellos tal vez ingenuamente. Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Y ahora versículo 14. Entonces Jesús por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos donde está Él. O sea, claramente lo que Jesús va a hacer ahora, que es resucitarlo, es para que crean. Es la última señal de la seguidilla de señales que la primera de ellas es las bodas de Caná, cuando Jesús convierte el agua en vino. Y así hay varias señales en el Evangelio de Juan que todas tienen el propósito de que la gente crea. Por lo tanto, es un milagro con un claro objetivo, que la gente crea en Jesús, que crea en Él como la solución, inclusive aquí para la muerte, y que sepan de que Él es la resurrección y la vida. Y esto era algo que también en la fe de Marta y María tenía que fortalecerse. Ellas estaban también metidas un poco con estas ideas que venían del folclore. Porque cuando Jesús dice, corran la piedra, ellas dicen, no, ya es el cuarto día. O sea, ellas ya pensaban que no había solución para esto, porque había también una cultura popular que al cuarto día ya el alma se separaba definitivamente del cuerpo. Todas estas cosas folclóricas que venían de afuera también las estaban afectando de alguna manera. Así que Jesús no solamente atiende la necesidad
no solo sale a consolar a estas hermanas, sino que también corrige nociones equivocadas sobre la vida, la muerte, la resurrección y presenta una nueva oportunidad para que las multitudes quienes estaban allí pudieran creer. Ese es el objetivo también, finalmente. Y sabes que esto también nos lleva a pensar si es que en realidad existieran esas experiencias después de la muerte, ¿no? Y que uno vuelve a la vida. Yo creo que la Biblia registraría lo que Lázaro venía contando, ¿no? Claro. ¿No? Porque sería una evidencia de que estuvo muerto, ¿no? Y Lázaro y vio a Dios y se encontró con los ángeles. Pero la Biblia guarda silencio al respecto. No hay ningún testimonio respecto a que Lázaro haya visto algo durante el tiempo que estuvo muerto. Quizás lo único parecido que hay en la Biblia es esta parábola, ¿no es cierto?, del rico y Lázaro, que ya la hemos estudiado otras veces, que es totalmente otro contexto. Que nuevamente ¿no? viene de las imágenes y del imaginario colectivo, y Jesús justamente la modifica en esos puntos fundamentales. Porque en realidad no hay ni segundas oportunidades, ni instancias que después de la muerte nosotros podamos conscientemente decidir ciertas cosas. No, la muerte ha puesto fin a todo eso. Pero claro, hay mucho ahí que, como tú dices, ya se ha estudiado en otras temporadas. Pero sin duda eso ha cautivado equivocadamente tal vez la imaginación de muchos. Sí, bueno, hemos revisado varios pasajes y vamos entendiendo de que en realidad la Biblia es clara. Antiguo, Nuevo Testamento, palabras de los profetas, palabras de Jesucristo. Pero nos quedaría entonces ver cómo será el desenlace de esto, sobre todo pensando en los engaños que vienen tal vez adosados con esta idea de comprender erróneamente el estado de los muertos. Así que, queridos amigos, después de esta muy breve pausa ya estaremos con ustedes, cerrando aquí algunas ideas, avanzando también con otras, así que aguarda un momentito, ya estamos de regreso con ustedes. Hola amigos, es un gusto poder encontrarnos una vez más. El día de hoy quiero presentarte la guía de estudio Espíritu Santo, el Dios detrás de escena. Quizá tengas preguntas al respecto de este tema, pero para poder encontrar las respuestas debes estudiar a la luz de la Biblia. Y es por eso que quiero invitarte a que solicites este material de estudio al número que está apareciendo en pantalla y lo haremos llegar gratuitamente gracias a nuestros ángeles de esperanza. Te esperamos. Queridos amigos, gracias por permanecer junto a nosotros y gracias también por prestar atención a la invitación de formar parte de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. No deje de aprovechar esta oportunidad que se extiende a usted y su familia. Estábamos justamente revisando diversos pasajes, habíamos ya adelantado también esta noción tan terrible de que en realidad no estamos hablando con quien creemos que estamos hablando. Ya anticipábamos la presencia de este enemigo, de Satanás, del diablo. Por algo es engañador, justamente. Diablo es lo que eso significa. Jesús también fue muy claro de que en ocasión muy cercana a su venida, estos y otros engaños, que tal vez van muy entretejidos, ¿no? Como eslabones que no podemos separar, porque una cosa presupone otra, una mentira presupone otra y así. Y esta es la que tal vez más cautiva la atención. Tenemos, ¿no es cierto?, en el sermón o en el discurso profético de Jesús algunas advertencias respecto a justamente este rol que estaría cumpliendo Satanás en el tiempo del fin, pretendiendo engañar. ¿Cuáles son tal vez esos destaques que encontramos aquí, Mateo 24 específicamente? Quizás podemos leer el versículo 5, donde se habla de este intento de engaño en primer lugar. En primer lugar se dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Luego el versículo 11 nuevamente dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, ¿no? Y luego en el versículo 24 vuelve a decir, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Nota que acá se está advirtiendo
de que en el tiempo del fin, ¿no? Tanto al principio, ¿no es cierto?, del discurso, que sabemos que dice todavía no es el fin, como después cuando ya se está desarrollando el desenlace, como podemos ver, viene la gran tribulación, etc., dice que habrán falsos cristos, falsos profetas, y que harán señales, prodigios. Estamos hablando de actividades sobrenaturales que se presentarán y que incluso aquellos escogidos, aquellos que creen en Cristo, también se verían tentados o engañados Va a por tambalear la de fe de muchos, porque nuestros sentidos, ver si lo vi, si lo escuché, si era igual, hablaba igual. ¿Cuántas veces hemos escuchado aquello? Y claro, tienen que ser grandes señales y prodigios, o si no el engaño no resulta. Así es. Y notamos de que basta, y ya aludimos a esto, basta mirar a nuestro alrededor. ¿Cuál es el engaño que Satanás más está explotando? Justamente tiene que ver con el estado de los muertos. Por eso hemos sido bombardeados desde la antigüedad y hasta hoy con esta noción. A mí no me extrañaría que justamente estos falsos cristos, falsos profetas, exploten esta noción, tergiversen esta enseñanza tan clara de la Escritura. Y ya vemos indicios de aquello. Muchas religiones y confesiones cristianas, como tú ya señalabas, creo que en el primer bloque, han abrazado esta idea de que la muerte en realidad no es muerte, o que una vez muertos nos vamos directo al cielo, o que en realidad ese estado de la inconsciencia que describe, en donde nuestro cuerpo también vuelve al polvo y se descompone, aguardando la resurrección, todo eso está siendo negado por muchas confesiones cristianas, lamentablemente. Así que vemos que las intenciones de Satanás son seguir explotando este engaño. Y por lo tanto, no es que falsos cristos va a ser alguien que va a andar solo, tal vez vestido de una túnica blanca, hablando cosas muy hermosas, o tal vez no vestido de una túnica blanca, pero enseñando cosas muy hermosas. No, van a venir engaños muy concretos y nos damos cuenta de que Satanás ya ha encontrado una beta que ha sabido explotar muy bien y tiene que ver con este tema. Sabes que la Biblia nos presenta, y tú sabes que lo que dice Jesús en el sermón, en este discurso profético, después también encuentra algunos ecos después en el resto del Nuevo Testamento. Y es interesante que así como Cristo dice que habrán engaños sobrenaturales justo antes de su venida, el libro de Apocalipsis, ¿no? Tanto Pablo lo dice en 2 Tesalonicenses, pero quizás si nos centramos un poquito en lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículos 13 y 14, dice que un poder que vamos a describir, no sé si es la próxima semana o la subsiguiente, que vamos a tratar de estudiar este capítulo con más detalle, dice que en el fin del tiempo, un poder que utilizaría Satanás para engañar a la gente, dice que hace grandes señales, dice el versículo 13, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le había permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Entonces, vemos que se configura en el tiempo del fin un sistema de engaño. Y este sistema de engaño tiene que ver con justamente, vamos a ir viendo, hemos estado estudiando varios engaños que Satanás ha presentado, pero sin duda uno de los principales engaños que va a haber son en el ámbito de lo sobrenatural, lo he dicho acá, ¿no es cierto? Señales, prodigios. Por eso es tan importante no fijarse tanto en las cosas que uno siente, las cosas, ¿no es cierto?, que uno ve de repente, porque los sentidos pueden ser engañados. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que confiar en lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Si sucede algo que es contrario a la palabra de Dios, ese engaño que no viene de Satanás, obviamente, no viene de Dios, sino que viene de Satanás, que nos está queriendo decir que es posible hacer algo que no es lo que la Biblia ha indicado, ha prometido respecto a las personas que mueren. Entonces, este engaño se configura en el tiempo del fin a través de la creencia popular de la inmortalidad del alma, que las personas muertas siguen viviendo. Y algo también que es interesante, que
la esperanza bendita que el Señor nos da, que es la segunda venida, puede incluso desfigurarse en nuestra mente si nosotros comenzamos a ver, bueno, si yo puedo encontrarme con mis seres queridos ahora, ¿para qué esperar a la segunda venida? El apóstol Pablo fue muy claro, ¿no es cierto?, diciendo que nosotros nos encontraremos con ellos cuando Cristo descienda, con voz de mando, con voz de arcángel, ¿no? Alentados unos a otros con esas palabras, porque es en el momento de la resurrección que nos encontraremos todos con el Señor. No, y si pensamos, es un reencuentro concreto, porque ahora, tú has mencionado los mediums, ¿no es cierto? Necesito buscar a alguien que se dedique a estas cosas. Con todos los riesgos que eso conlleva, desde ser estafado, engañado, o que de hecho esté practicando estas cosas ocultistas con el poder satánico, y estoy abriéndole la puerta a mi vida, una influencia que no. La gente no se imagina lo que Satanás está dispuesto a hacer con tal de destruirnos. Pero ¿qué recibo a cambio? Escuchar una voz, o que alguien apareciera, que estuviera al frente mío, pero lo quiero tocar y resulta que no hay nada. ¿Voy a transar por eso el encuentro real, concreto con mis seres queridos? Como tú decías, cuando Jesucristo resucite a quienes han puesto su confianza en Él. Ese es un reencuentro que involucra todo el ser. El cuerpo resucitado plenamente. Poder abrazarlo, poder tocarlo. Y claro, alguien podría decir, bueno, eso suena muy a que por interés voy a confiar en el Señor. Pero, a ver, Dios nos promete. Exacto. Dios sabe. Es parte de la recompensa. Que esa reunión es parte, como tú dices, de la recompensa de los redimidos. Y sin duda tendré interés en aquello. Por sobre eso también está en conocer a mi Salvador, estar en la presencia de Dios y de Jesucristo. Pero Dios no nos niega esa posibilidad y será un reencuentro concreto. Ahora, hay un último texto, creo, por el tiempo tal vez, pero podemos todavía comentar algunos, pero no quisiera dejar este afuera. Segunda de Corintios 11, versículos 13 y 14. Porque los tales, hablando acerca de estos falsos maestros, etc., son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, ¿quién está detrás de estos engaños? Y si Satanás, que algunos se lo imaginan, ¿no?, con cachos, rojo, cola, pero hasta como ángel de luz puede aparecerse delante de nosotros si es que él quisiera. Sin duda que él tiene los medios para burlar nuestros sentidos y hacernos ver o escuchar una gran cantidad de cosas. No vaya a ser que algún amigo, algún familiar, alguien que nos está escuchando, esté dejándose llevar por sus sentidos, porque Satanás ha sabido explotar ese dolor, ese vacío, esa pena, que sin duda llega. Pero Pablo lo dice así en 2 Tesalonicenses, no tengamos esa pena como aquellos que no tienen esperanza. Podemos sentir pena, pero con esperanza, por el reencuentro, por la resurrección. Sin duda vamos a sentir pena. Yo creo que ningún cristiano deja de llorar cuando pierde un ser querido, pero es una pena con esperanza. No debiéramos transar eso con una solución así de definitiva por algo que tal vez puede ser, por algo que por ahí alguien me dijo, que pareciera que pude hablar con mi ser querido, pero no tengo la certeza. Dios nos muestra las cosas tal cual y nos ofrece un reencuentro concreto, poder abrazar, poder devolvernos a la persona en su totalidad. Creo que eso no tiene comparación. Sabes que Satanás es muy astuto porque configura este engaño para distraernos de las cosas importantes y pensar que podemos encontrarnos con nuestros seres queridos. Pero también por lo que hemos leído, el enemigo también quiere, Jesús nos advierte que el enemigo también nos quiere engañar de una manera más sutil todavía, al hacerse pasar por Jesucristo mismo. Dice, vendrán falsos cristos. Claro.
y a muchos engañarán, ¿no? Y por eso Jesús advierte cuando le digan, no, mire, está allá, vamos a verle. No. Hay un momento, ha pasado en la historia, pero también no es de extrañar que Satanás en el último tiempo también utilice toda esta maquinaria, digamos, todo esto que la gente cree, para hacerse pasar por Jesucristo mismo y presentar que Él viene a cumplir lo que el Señor ha dicho. Pero sabemos que esa venida, supuesta venida que Satanás podría presentar, no va a tener las características que la segunda venida de Cristo presenta, tanto en Mateo 24, 25, en 1 Tesalonicenses 4, 13 en adelante, en donde Cristo viene en gloria y majestad para poder recompensar a sus hijos, también destruir a aquellos que engañan, ¿no es cierto? Y hay todo un y por eso Mateo 24 allí, ¿no? muestra, miren, está en el desierto, o no, está aquí en tal lugar. No, cuando Jesucristo venga, nadie nos va a tener que avisar que viene. Correcto. Por eso es tan importante que nosotros estemos anclados en la esperanza correcta. Y la esperanza correcta es que Cristo viene a dar salvación y que allí nos encontraremos tanto con Él como con nuestros seres queridos. Cualquier otra cosa que se nos ofrezca antes de eso, sin duda es engaño de Satanás. Así es. Tenemos un poquito más de 2 minutos para ir cerrando tal vez y hacer esta última invitación y orar también por nuestros amigos. Queridos amigos, hemos estudiado en la palabra de Dios cómo Satanás intenta engañar hoy a la humanidad, haciéndoles pensar que es posible hablar con seres queridos que han fallecido y que Satanás intentará inclusive imitar la venida del Señor cuando Él venga. Yo quiero invitarte a que tú puedas confiar en lo que Dios ha dicho, que estés preparado, no te dejes llevar por lo que dice la gente, por el que dirán, por la incluso información que puede parecer fidedigna, si es que no viene de palabra de Dios. Es la única oportunidad que tenemos nosotros en poder estar preparados frente a los engaños de Satanás. Yo te invito en esta hora a que tú puedas depositar tu confianza en la promesa de la segunda venida, tal como el Señor lo ha anunciado en su palabra. Hagamos juntos esta confianza, declaremos juntos este momento a través de una palabra de oración. Oremos. Señor, una vez más, estamos agradecidos por tu palabra, porque nos advierte de los engaños satánicos de los últimos tiempos, porque nos dice, Señor, que Satanás anda preparando engaños para engañar inclusive a aquellos que confíen en ti. Es por eso, Señor, que te pedimos en esta hora que nos pueda dar claridad, que tu Santo Espíritu, Señor, nos pueda abrir tus ojos, de maneras nuestros ojos, Señor, para que podamos confiar plenamente en lo que tú has dicho y no en lo que la gente u otras personas puedan estar diciendo, sin duda influenciados por el enemigo. Señor, en ti confiamos, en la revelación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar preparados para cuando estas cosas sucedan. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, ha sido un estudio sin duda muy esclarecedor. Hay tantos otros textos, tantos otros pasajes, pero creemos, amigos, esto nos da, ¿no es cierto?, una vislumbre suficiente para entender cuál es el propósito de Dios, cómo es que Él va a resolver el problema de la muerte y nos podrá también reunir como familia que somos en ocasión de su venida. Será hasta el próximo capítulo de Lecciones de la Biblia.